Dios le bendiga, iglesia. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo estén con nosotros. Amén. Este y todos los días, porque Él lo prometió. Amén. Y yo creo en todas sus promesas. Para los que no me conocen, respondo al nombre de José Octavio Cruz, siervo inútil del Señor. Amén. Porque el apóstol Pablo, siempre lo digo, lo recalco, dijo que después que hayamos hecho todo, usted puede levantar un muerto aquí, y después que usted haya hecho todo eso, siervo inútil es. Amén. Porque aquí la excelencia y el poder es de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga también a los hermanos que nos ven a través del canal de YouTube. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios sea con ustedes y su familia y su hogar este y todos los días. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana tengo la oportunidad, primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad y luego a nuestros pastores, porque es una gracia inmerecida, mis hermanos, predicar una palabra infalible a personas falibles. Amén. Que somos nosotros falibles. El único que no falla es Dios, porque su gracia nos ha sostenido. Amén. Mis hermanos, mire, yo mientras terminaba de preparar este mensaje anoche, sentía un fuego en mi corazón y yo decía, pero ¿por qué el Señor pone esta palabra en mi boca o en mi corazón si esas personas no están aquí? Y es al hermano Sisto, la hermana Marianelva, que el jueves me dijeron que iban a estar de viaje. Y qué bueno que los hermanos pueden salir. Y yo decía, pero ¿por qué el Señor pone esto en mi corazón si ellos no están aquí? Pero Dios sabía los planes que Él tiene. El Señor esta mañana le dice a nuestro hermano Marianelva y a nuestro hermano Sisto que Él tiene el control de todo. Aún la palabra fue mayormente por su hijo Sisto Junior. Él puede estar en el desierto más grande que ustedes puedan entender, y aún en ese desierto Dios los atraerá. Dios está hablando al corazón de ellos. El Señor le dice que tengan paz. Y sobre el viaje cancelado, hermano, tenga paz, porque Dios no permitió en este momento que ustedes fueran. Él sabrá el propósito, hermano. En su momento usará otro vaso y le dirá el por qué. Porque el Señor habla, mis hermanos. El mensaje de esta mañana es sobre eso. No sé por qué sucede eso. Y también el Señor me dio una palabra para nuestro hermano Rolando. Mi hermano, aún en tus dudas, en tus preguntas, Dios está contigo. Aún en la tiniebla más densa, Cristo es tu luz. Él me dijo que te dijera esta palabra que está en el Salmo 37, 4 y 5, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, hermano, y confía en Él, porque Él hará grandes cosas en tu vida y en tu familia. Gloria al Señor. Y tenía que hacer esto antes de predicar, mi hermano, porque sentía desde la alabanza ese fuego ardiente en mí. No acostumbro a eso, pero el Señor habla con nombre y apellido. Gloria al Señor. Porque tenemos un Dios que habla. Un Dios que conoce las intenciones y lo más profundo de nuestro corazón. Amén. En esta mañana vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 33. Gloria al Señor. Cuando lo tenga se puede poner sobre su piel. Job 33. Y vamos a estar considerando los versículos del 14 al 18. Amén. Y por ser esta la poderosa palabra de Dios, procedemos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra
y apartará al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La he leído tu nombre, Padre. Ellas son las que nos bendicen, Señor. Padre, si en esta mañana escuchamos tu voz, no se endurezca nuestro corazón, Padre. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Daremos gloria por tu misericordia, por tu justicia, por tu verdad. Padre, que esta palabra cale lo más profundo de nuestra alma, mente y corazón, Padre, porque tu palabra no golpea el aire, sino que cumple el propósito por el cual tú las envías. En el nombre de Jesús, amén. Y dígase usted mismo: a ti te lo dijeron. Bajo el tema, estaremos predicando bajo ese tema: a ti te lo dijeron. Gloria al Señor. Y el Señor, mis hermanos, aquí en esta palabra que leímos podemos ver que Dios le habla al hombre de múltiples maneras. Y como lo acabamos de ver en estos versículos, dice que en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, aún cuando se adormecen. Adormecer es como cuando usted toma una siesta. Aun cuando usted toma una siestecita, como hay personas que toman una siestecita, aún en el trabajo, en la casa, si van a su casa, aún ahí el Señor le habla al hombre, porque el hombre, Dios constantemente anda detrás del hombre, a donde debiera ser al revés. Nosotros somos los que debiéramos estar detrás de él a toda hora, como dice en la tarjeta, ATH, mis hermanos. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso para con nosotros, que quiere nuestro bien. Nos habla de muchas maneras, mis hermanos. Habla que Dios quiere hablarle al hombre para quitar ese orgullo, esa soberbia, ese ego que nos inunda y nos arropa a todos, mis hermanos. Para eso, para quitar esa obra pecaminosa que heredamos del pecado de Adán. El Señor quiere siempre, mis hermanos, y busca los medios para salvar al hombre, para suplirle al hombre, para que el hombre no perezca sin antes conocerle. Amén. Ahora, mi hermano, vamos a escribir a Dios, porque en estos tiempos, si algo hace falta dentro de las iglesias, mis hermanos, es que la gente entienda quién es Dios. Nosotros nos hemos olvidado, así como se olvidó el pueblo de Israel en su momento, cuando estaba en Egipto cautivo. También nosotros nos olvidamos de él. Olvidamos el carácter de Dios. Sabemos, aquí todos conocen, la mayoría, el carácter de Dios, que es un Dios de amor, de paz, de misericordia y un sinnúmero de atributos que tiene el carácter de Dios. Pero hoy día nosotros, mis hermanos, por los afanes, por lo que nos presenta la vida y este mundo que va a millón sin retroceso, nosotros nos olvidamos del carácter de Dios. Y nosotros debemos entender y conocer a Dios más y más a través de su palabra, mis hermanos, porque Dios nos habla constantemente. Dios vive buscando la manera de hablarle al hombre constantemente. Yo puedo testificar, mis hermanos, hace aproximadamente 12 años que yo llegué a este glorioso evangelio, y Dios me hablaba de muchas maneras, pero yo no entendía. Como leímos en el versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y yo no entendía, mis hermanos. Dios me hablaba al acostarme, Dios me hablaba al levantarme, Dios me hablaba a través del sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, los animales, de los siervos y siervas que andan, hasta por megáfono, mis hermanos. El Señor llegó a hablarnos. Que mucha gente tildan de loco a los hermanos que están en un semáforo, en una esquina con un megáfono. Mis hermanos, ese es un ministerio hermoso. A mí me gustaría pararme en una esquina con un micrófono, con un megáfono o una bocina a predicar el evangelio. Mis hermanos, eso es glorioso. La gente lo tildan muchos de loco, que por la bulla o por la hora que no es prudente. Pero mire, mis hermanos, yo conocí un testimonio de una persona que se iba a suicidar, iba de camino a suicidarse, y a través de un siervo con un megáfono,
el Señor le habló y la persona no se quitó la vida. Hoy día el cristiano le sirve al Señor, y era de lo que decía y testificaba que esa bulla, que esa gente había que meterlo preso, que buscarle a la policía, mis hermanos, porque el propósito de Dios, aunque nosotros no lo entendamos, se va a cumplir. Ahora nosotros muchas veces entorpecemos el propósito de Dios para nuestras vidas, porque desconocemos o nos olvidamos del carácter de Dios. Amén. Y Dios, mis hermanos, nos habla de muchas maneras. Quiere detener, mis hermanos, la muerte del hombre. La palabra dice que Dios no quiere la muerte del impío ni del que muere. Porque, ¿qué dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9? Que el Señor nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios busca la manera, mis hermanos, de salvar al hombre, y está buscando la manera constantemente, sin detenerse, de salvar al hombre. Pero Dios habla y muchas veces no entendemos. Gloria a Dios que nosotros, todos los que estamos aquí, creo que son cristianos, entendimos. Ahora nos falta seguir obedeciendo a nuestro Dios, seguir confiando en Él, seguir conociendo su carácter, mis hermanos. Porque nosotros vemos, mis hermanos, que hasta aún en la antigüedad sucedía lo mismo que yo le estoy diciendo. A través del profeta Jeremías, en Jeremías 23, el Señor le dice que por culpa de los sacerdotes y los profetas de ese tiempo, el pueblo de Dios se había olvidado del nombre de Jehová, porque predicaban mentiras, visiones de su propio corazón. Y la palabra nombre en el hebreo significa carácter. Yo no le voy a decir la palabra hebrea, porque aquí no somos ninguno judío, pero el significado del hebreo de la palabra nombre es carácter. Y nosotros nos hemos olvidado del carácter de Dios. Como le decía, el carácter de Dios, que son también sus atributos, como muchos lo conocen, que es un Dios de salvación, de amor, de paz, de misericordia y de todo lo que se conoce que es bueno. Porque Dios es un Dios bueno. Nosotros somos los que somos malos y los que muchas veces no escuchamos su voz. Amén. Mis hermanos, y carácter es el conjunto de cualidades que definen a una persona. O sea, es el conjunto de cualidades, y nosotros conocemos, yo les he mencionado ya cuáles son esas características, cualidades o el carácter de Dios. Mi hermano, y describiendo a Dios, de que Dios habla, pero cuando leímos el primer verso que dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero no solo que habla, sino que Dios constantemente, con continuidad, nos habla a nuestras vidas. Nos habla consistentemente. Dios nos habla de muchas maneras. Quizá usted dirá, yo nunca he escuchado la voz de Dios, ni la voy a escuchar. Audiblemente, usted no tiene, ni yo, la capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero como dice Job, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios le habla al hombre. Porque según la ciencia, cuando el hombre duerme hay una desconexión. Yo no voy a entrar en esa materia porque eso es algo, pero la materia queda aquí, el espíritu, y ahí hay una conexión, y ahí Dios habla al hombre. Amén. Cuando yo le decía, cuando usted toma una siesta, también Dios le habla, porque Dios quiere, mis hermanos, que el hombre no perezca, sino que el hombre proceda al arrepentimiento, mis hermanos. Yo puedo testificar de que Dios habla, mis hermanos, y que Dios dice las cosas antes de que sucedan. Juntamente con la entrada, Dios siempre dará la salida, mis hermanos. No hay una persona que le haya sucedido algo de lo que estamos aquí y el mundo entero, de aproximadamente 8,000 millones que somos, que no le haya sucedido algo sin que antes Dios se lo dijera. Mis hermanos, Dios es así. Y yo puedo decirle, y yo lo testifiqué aquí, lo voy a volver a decir. Ustedes saben que en enero del año pasado yo perdí mi trabajo, donde yo trabajaba anteriormente. Ahora tengo otro. Gloria a Dios. Y 3 meses antes de que a mí me cancelaran, a mí me llamó una persona que yo no conozco hasta el sol de hoy. No se identificó, solamente
consiguió mi número y me llamó. Y me dijo: mire, varón, yo a usted no le conozco, pero yo estaba en el monte orando y el Señor me dijo a mí que el año que viene se prepare, que a usted lo van a botar de su trabajo. Y yo estuve tranquilo, mis hermanos. En cierto momento me turbé, pero el Señor, a la medida que fue pasando el tiempo, me dio tranquilidad. Y el día que me llamaron, ya yo sabía que ese era el día, porque estábamos en pandemia y estábamos trabajando de la casa. Y de casualidad me convocan un viernes a una reunión. Y yo fui, yo dije: bueno, Emilio, hoy es el día. ¿Cómo tú verás? Dios no se equivoca, Dios no es loco. Él no me dio fecha, pero ya sé que es hoy. Y cuando estamos ahí, que yo estoy allá en la empresa, están dando como mucha vuelta. Mi jefa, la que era mi jefa en ese momento, y la de recursos humanos, le digo: usted sí dura para darle la carta a uno. ¿Qué? ¿Y cómo usted lo sabe? Y yo: porque yo tengo un Dios que habla y que conoce. Ah, usted, sí. Y así mismo fue, mi hermano. Vinieron, firmo, entregué todo y me fui. Y yo estaba tranquilo. Duré 4 meses desempleado y estuve tranquilo, porque Dios, mis hermanos, antes que suceda cualquier cosa, Dios lo revela. La palabra dice que no hará nada a Dios sin que antes le revele su secreto a sus siervos, los profetas, mis hermanos. Y nosotros tenemos que creer eso. Eso está dentro del carácter de Dios. No es por casualidad que quizá usted esté enfermo, pero yo sé que en su momento Dios le dijo que esa prueba llegaría. Pero Dios también te dijo que esa prueba pasara. Porque todo sucede por un propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos. Y Dios habla por aquí y Dios habla por acá y nosotros no entendemos. Como yo decía una vez predicando aquí, mis hermanos, hay muchas personas hoy día cargando milagros. Usted me dirá: ¿cómo cargando milagros? Dios le dijo que sean sanos y se salieron del culto y se fueron a comprar medicamentos, porque no creemos. No hace falta fe para creer la promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces, no es que, mi hermano, usted, porque Dios dio la ciencia, yo no puedo predicar de otra cosa. Tampoco podemos ser incrédulos. Como hay personas que dicen: no, yo estoy enfermo, Dios me va a sanar. Pero para eso están los médicos. Pero si Dios te dice así, que tú eres sano hoy, en su nombre, tú no puedes irte por una farmacia, porque entonces tú no estás obrando en fe. Amén. Entonces, porque queremos ver milagros portentosos, queremos ver que se paren muertos, paralíticos, que ciegos recobren la vista. Eso queremos verlo y ahí creemos. Pero tú tienes una dificultad de salud, aunque sea la más grande que tú entiendas que es tuya, porque quizás tú tienes una prueba, pero tú no sabes la del otro. Y dice el apóstol Pablo, o Pedro, perdón, que los mismos padecimientos que usted y yo tenemos se cumplen en todos los hermanos en el mundo entero. Amén. Entonces Dios siempre va a hablar, mi hermano. Por lo que Dios hace en nuestras vidas, nadie lo puede interrumpir. Ahora nosotros muchas veces detenemos el proceso de Dios por nuestra incredulidad. Y a ti te lo dijeron, como es el tema. A ti te lo dijeron, pero no tienes la suficiente madurez, no tienes la suficiente fe para creer que Dios lo puede hacer. La palabra lo dice en Jeremías 29:11, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros, mis hermanos. Todo lo que Dios quiere hacer al hombre es bien. Como yo le decía, es triste que Dios es el que anda detrás de nosotros y no nosotros detrás de Él. Hay gente haciendo caso omiso a Dios y Dios detrás de Él, hablándole, pero el hombre no entiende. No disponemos nuestro corazón en entender a Dios, mis hermanos. Y es una pena que Adán, mire, mi hermano, yo siempre le he dicho predicando y lo voy a decir, que como dice nuestro pastor, que él va a predicar de lo mismo siempre, hasta que Cristo venga o se lo lleve. Igual yo también. Yo siempre lo he dicho predicando aquí. La bendición más grande la tuvo Adán, que Dios venía al encuentro de él todos los días, mis hermanos. Mire, usted y yo no hemos visto ni un murciélago y sentimos poderosamente a Dios. Imagínense que Dios se le aparezca a nosotros, no hable así como le hablaba en el huerto a Adán. Y Adán tiró eso por la borda. Y así hacemos nosotros hoy también, tiramos eso por la borda. Dios anda detrás de nosotros constantemente, continuamente.
Pero nosotros no entendemos, no obedecemos, no hace falta la suficiente fe de lo que Dios nos ha dicho. Dios le dijo a usted, a cualquiera que esté aquí, que quizá Dios te va a dar tus hijos, pero tú no lo crees. Mi hermano, olvídese. Yo he visto mujeres en este tiempo de 60 años dar a luz, y usted lo ha visto en la noticia. Entonces, y son gente impía, y Dios lo bendice. El salmista Asaf lo dijo en una ocasión: por poco rebalan mis pies por ver la prosperidad de los impíos. Aún a los impíos Dios lo prospera. Pero la palabra dice que lo que el impío tiene es para el justo. Amén. Porque que Dios es así. La palabra dice que el sol sale para justo y para injusto, porque Él no hace excepción de personas. Como decía nuestra hermana Glenny en la escuela dominical, Dios no hace excepción de personas. Él no creó a todos. Ahora, que hay una gran parte de la humanidad que no quieren nada con Él, esos son otros 500 pesos. Pero siempre Dios anda constantemente detrás del hombre para salvarlo, para sanarlo, para restituirlo, para todo, mis hermanos, para suplir la necesidad que tengamos. Dios anda detrás de nosotros. Pero como leímos en el 33:14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y a nosotros, mis hermanos, nos lo dijeron. ¿Qué dice la palabra? Déjenme sacar mi celular para apoyarme, mis hermanos, así no tengo que estar buscando tanto. Denme un minuto. Segunda de Samuel 14:14. Escuche lo que dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee los medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Usted se da cuenta? Dios busca los medios, mis hermanos. ¿Para qué? Para no alejar de sí a los desterrados. ¿Quiénes son los desterrados? Lo que yo le vengo diciendo: los impíos. Como leímos en 2 de Pedro 3:9, mis hermanos. Porque Dios va a buscar siempre el medio de atraer al hombre hacia Él. Si bien que la palabra dice en Santiago 4:8: acercaos a Jehová y Él se acercará a vosotros. Debemos nosotros también, nosotros tenemos una cuota de participación dentro de eso, de que Dios anda detrás de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros debemos entender, mi hermano, que la característica de Dios es, vemos que, como yo le decía, Él constantemente nos busca, nos seduce, nos atrae, habla a nuestro corazón, como leímos en el libro de Job capítulo 33, que nos habla en visión nocturna, nos habla cuando el hombre se duerme a través de sueños. Por eso que usted ve que hoy día muchas personas se sueñan con los eventos que van a suceder previo a la venida de Jesucristo, porque Dios le habla al hombre, porque Dios siempre va a hablar antes de que acontezca cualquier cosa. Aún Abraham, el Señor le prometió que su descendencia sería como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas del cielo. Pero el Señor le dijo: mira, yo te voy a dar esa descendencia, pero tú tienes que saber que esa descendencia tuya va a entrar en un pueblo pagano y van a ser cautivas 400 años. Pero le dijo eso a Abraham, y le dijo: pero a esa nación, la cual tome a tus hijos, yo me voy a glorificar sobre ella. Esa nación pagará con creces, estoy parafraseando, mis hermanos, lo que le van a hacer a tus hijos ahí adentro. Y luego se lo dice a Jacob. Cuando Jacob va a morir, se lo dice a sus hijos: no me entierren aquí, pero sepan que Dios permitirá este agravio que va a acontecer, porque ustedes saben que entraron como 70 personas por el hambre que había en la tierra prometida, en Canaán, y por eso Jacob tuvo que ir con toda su familia a Egipto, porque su hijo José era el segundo después de Faraón.
y había alimento. Entonces ahí se estaba cumpliendo lo que el Señor le habló a Abraham. Luego, cuando José va a morir, también en Génesis 50 te puede encontrar eso. Él reúne a sus hermanos y le dicen: miren, ustedes se van a quedar aquí, lo van a martirizar, va a venir un faraón que no me va a conocer y va a agraviar nuestro yugo. Pero Dios, al cabo del tiempo que señaló a nuestros padres, Dios lo visitará. Y así fue, mis hermanos. Pasaron los 400 años como Dios habló. El pueblo clamó y Dios envió a Moisés, un libertador, porque Dios siempre va a decir las cosas antes que sucedan. Y el pueblo, conocemos todo lo que han leído el libro del Éxodo, que el pueblo de Israel fue sacado con mano dura de aquella nación, y lo que Dios le hizo a aquella nación que era la más poderosa de la tierra para esa época, y Dios la redujo a nada, tan solo porque Él lo prometió en su palabra. Mis hermanos, pero nosotros debemos entender que Dios constantemente nos habla. Y si usted siente que Dios no le habla, o usted puede decir, como yo he escuchado muchos cristianos, hermanos, que me han dicho: Dios nunca me habla. Yo me entristezco cuando un siervo o una sierva o un hermano me dice eso, no importa que sea de aquí o de donde sea. Si dice que es cristiano y me dice a mí que Dios no le habla, yo me entristezco, porque eso da un indicio de que no está leyendo la Biblia, porque a través de la palabra es que Dios nos habla. No hay otra forma. No espere que usted va a escuchar la voz audible de Dios. Ahora sí, en la misericordia de Él y en su voluntad, Él le habla a usted, gloria a Dios, porque Él lo puede hacer. Pero espiritualmente usted y yo no estamos preparados para escuchar la voz audible de Dios. Incluso Moisés reunió al pueblo en el desierto y le dijeron: no, habla tú con Él, nosotros no lo queremos escuchar. Y por eso Dios se fue a través del tiempo apartando, y por eso después venía sobre los profetas, les hablaba a los profetas, pero le hablaba a los profetas, como dice Job aquí, en visión nocturna, no como dice con Moisés cara a cara. Gloria al Señor. Pero si usted lee la palabra, yo estoy seguro al 1000%, no al 100, al 1000, que Dios le va a hablar, porque a mí me ha hablado bastante y me continúa hablando, y hasta que yo muera me va a hablar a través de la palabra. Pero hay que leer la Biblia para que Dios te hable. Yo le doy gracias a Dios. Le comentaba los otros días a una hermana que Dios ha tenido tanta misericordia y amor por mí, que en los momentos difíciles de mi vida, después que soy cristiano, la palabra, aunque sea un versículo, ha llegado a mi mente, y eso ha traído paz a mi corazón. Siempre, hermano, siempre Dios va. En una ocasión me sucedió algo injustamente, y de la cual, si yo le hago la anécdota, no lo voy a hacer. Yo podía tomar venganza, pero llegó la palabra de Dios a mi vida, como dice Romanos 12, 18 o 19. En cuanto cuando dependa de nosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está a mí en la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en ese momento esa palabra trajo una tranquilidad y una paz a mi vida que usted no se imagina. Y siempre me sucede cualquier cosa, mi esposa es testigo, la palabra llega a mi mente, siempre. Gracias le doy a Dios que me ha permitido también retener y aprenderme unos cuantos versículos memorizados. Él ha puesto esa gracia en mí, me ha dado esa virtud, y es bueno, mis hermanos, porque Dios siempre nos va a hablar, siempre va a buscar el medio para que nosotros no nos alejemos de Él, como leímos en 2 Samuel 14:14. Él va a proveer el medio siempre de que nosotros podamos escuchar su voz. Pero no estoy hablando su voz audible, sino a través de su palabra, a través de quien Él use en su momento para hablarte. Pues en la palabra vemos que detuvo la locura de un profeta a través de un asna. Dios hace como Él quiera. Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel porque estaba llegando a Moab, y en el medio del camino se le apareció el ángel, y la burra ni para atrás ni para adelante, y él golpe con ella, hasta que el Señor usó la boca del asna y le dijo:
Estoy parafraseando, la palabra lo dice de otra forma. Tú estás tan ciego que no ves que un ángel que hay adentro tiene una espada. Si yo paso por ahí me va a mochar en dos. Mis hermanos, era mochar lo que iba en dos, literalmente. Y él se detuvo, la locura, y se devolvió, no maldijo al pueblo. Incluso en una ocasión quiso, y en vez de proferir maldición, lo que profería era bendición sobre el pueblo. Porque eso es lo que hace Dios sobre sus escogidos. Y nosotros también fuimos escogidos para ser parte de su remanente. Amén. Nosotros fuimos la rama injertada en ese olivo que es Israel. Amén. Gloria al Señor. Nosotros, mis hermanos, vemos que el infierno está lleno de personas que en un día se lo dijeron. Le dijeron: mira, si tú no aceptas a Cristo, te vas para el infierno. Y el infierno está lleno de personas que antes de llegar allí, Dios se lo dijo. Como hoy día que el Señor sigue proveyendo y buscando el medio de hablarle al hombre para que el hombre no perezca, para que el hombre proceda al arrepentimiento, pero el hombre no entiende. Y Dios le habla de múltiples maneras. Mis hermanos, y es triste porque muchas personas dicen: a la iglesia no se le puede hablar de eso, a la iglesia no se le mete miedo. Mi hermano, Cristo habló muy claro en Lucas 19 sobre la historia del rico y Lázaro, y aquí no hay término intermedio. Aquí el que muere con Cristo va para el cielo, y el que se muere sin Cristo va para el infierno. Triste y lamentable. Tú decides cuál boleto tú vas a coger. Yo no puedo maquillarte lo que la palabra nos dice. Olvídese de la patraña que hicieron enseñar en la iglesia popular, de que hay un purgatorio. El purgatorio no existe. Donde está el limbo está el purgatorio. No existe el purgatorio, no existe. La única forma de que nosotros obtenemos el perdón de pecado es a través de confesar a Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice su palabra. Entonces, no hay otra forma de que nosotros podamos ser salvos. La palabra lo dice muy claro, que bajo el cielo no hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La palabra dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres: Jesucristo, nuestro abogado. Ustedes están como muy serios. Denle un aplauso al Señor. Mis hermanos, nosotros debemos entender este mensaje, que antes de que ocurra cualquier cosa en nuestra vida, Dios nos lo va a advertir. Quizás tú estás atravesando por una situación difícil porque tomaste una decisión equivocada en su momento, por no consultar a Dios. Porque tomamos muchas decisiones. Estamos aquí sirviéndole a Dios, pero nos llevamos más de nuestras emociones que de buscar la confirmación de Dios. Dios te dijo que no, pero tú no lo aceptaste, el no de Dios. Entonces somos tan sinvergüenza que después que estamos metidos en la situación queremos justificarnos y buscar un culpable. O culpamos a Dios o culpamos al diablo. Pero el culpable es usted o yo, que tomamos una decisión sin consultarlo a él. Dios quiere, yo se lo dije, Jeremías 29:11, búsquelo y usted verá lo que léalo todos los días y usted verá el efecto en su vida, que él tiene pensamiento de bien y no de mal sobre nosotros, mis hermanos. Entonces, pero nosotros no queremos el bien de Dios, queremos la cosa porque pensamos que tenemos un Dios exprés. Le pedimos la cosa hoy y él tiene que dárnosla de una vez, y no es así, mis hermanos. Abraham esperó 25 años la promesa. Cuando el Señor le habló en la tierra de Harán, él tenía 75, y cuando nació Isaac tenía 100. Incluso la esposa, que siempre toman decisiones precipitadas, interrumpen el plan de Dios. Aunque usted lo puede interrumpir, pero no deja de cumplirse el plan de Dios. Ella le dio una sierva para que tuvieran a Ismael, y por eso que usted ve esta guerra terrible en el oriente. Y él teme por tierra y por la herencia, pero la promesa estaba en Isaac, no en Ismael. ¿Usted se da cuenta? Sara se desesperó, no esperó la promesa, quiso ayudar a Dios, porque eso es lo que nos sucede, que queremos ayudar a Dios, y nosotros lo que tenemos que dejarnos ayudar de Él. Porque como usted puede ayudar al quien inventó todo, al que creó todo. Por eso fue el mismo José lo dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde tú estabas? Dímelo si tú tienes le dijo al profeta: dime, tú sabes cómo en Eclesiastés a Salomón, tú sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer. Tú sabes cómo es que se forman, porque eso lo hice yo. Eso no lo sabes tú, la ciencia no sabe. Todavía la ciencia no sabe cómo sucede ese evento ahí. Ellos saben que el esperma choca con el óvulo y un reguero revolú forman ahí. Pero cómo se va formando todo ese engranaje, mis hermanos, eso nada más lo puede hacer alguien como Dios.
Amén. Porque es que Él es así, mis hermanos. Y Él está constantemente, me le vengo diciendo, buscando el medio de que nosotros entendamos estas cosas. Nos habla en una o en dos maneras y nosotros no entendemos. Somos cabezones, como dice la hermana Carmen. Sí, porque hasta a mí me ha dicho cabezón. Yo en una ocasión, usted sabe que hay muchos dichos cristianos, pero no están en la Biblia, y nosotros lo decimos y lo repetimos como el papagayo. Por ejemplo, mucha gente tú oyes que dice, que lo dijo Gandhi, fue que no se cae una hoja sin la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia. Eso lo dijo Gandhi, Mohamed Gandhi. Y también mucha gente, no, pues yo estoy en el evangelio para obedecer a Dios, no para entenderlo. Bueno, yo decía hasta predicando y llegué a mencionar eso. Yo no lo he vuelto a decir porque el Señor me dijo cabezón. Yo sentí en el espíritu como yo escuché, así literal, hermano, cabezón. El que no me entiende no me puede obedecer. Y me llevó al libro de Jeremías. No sé si es 5:20 o 25, no recuerdo bien, el 19, que dice: alábese esto en el que debe alabarse, en entender y conocer que yo soy Jehová. Hay que entender y conocer, mis hermanos, para poder obedecer. Entonces yo de ahí para acá yo retiré esa palabra de mi boca. A Dios también hay que entenderlo, porque Él revelará a través de su palabra las cosas a nosotros. Dios no deja nada inconcluso, mis hermanos. ¿Cómo lo hará? Él sabrá. Yo le he testificado mucho aquí, mis hermanos, que en una ocasión tenía un tema financiero terrible y las mujeres se turban en lo financiero. Miren a los hermanos que están aquí. Pídale a Dios que le dé paciencia primero. Yo he pedido mucha paciencia. Yo creo que yo tengo a Dios sordo de un lado. Y que usted no se quede sin trabajo mucho tiempo, porque usted va a volar, aunque su mujer sea cristiana. Pero usted no sabe de qué manera, a nivel Dios, usted va a volar, porque lo van a mandar para de su mamá, o si no para la calle. Porque las mujeres se turban cuando no ven un peso. Y si el hombre no provee, claro, con esto no quiero decir, hermano, que si usted pierde su empleo, tenemos que hacer la diligencia de buscar otro rápido. Sí, porque hay muchos que se esperan a hoy día. No, yo vivo por fe. Esa es una poca vergüenza muy grande decirla. Entonces la palabra dice que dijo Pablo que el que no trabaje, no quiera que usted vaya a dejar a Agán allí tampoco, porque las hermanas van a coger su yaguazo ahora, pero también usted. Y la palabra en el Edén vimos lo que aconteció, que dijo que el hombre labraría la tierra y se sustentará ¿con qué? El Señor. Entonces no venga a coger la excusa de que el justo vivirá por fe. Es por lo que usted cree que usted vivirá. No es sentado en su casa sin buscar trabajo y sin proveer para la familia, porque el hombre es el proveedor. Aunque la liberación femenina ha llevado ahora a la mujer a trabajar, esa poca vergüenza, pero gloria al Señor. Pero las mujeres se turban de una manera terrible cuando no hay dinero. Y a mí me sucedió. Se me metió el espíritu del hermano Juan Emanuel, pero lo voy a decir. Gloria a Dios. Y mis hermanos, mire, esa mujer, yo me levantaba en esa ocasión a las 4 de la mañana todos los días a trabajar, pues yo tenía que mandar unos reportes de venta para que los supervisores y los gerentes se reunieran con los vendedores antes de salir a las 6. Y yo me levantaba a las 4, trabajaba de la casa y luego me iba para el trabajo. Y ella se levantaba atrás de mí. Debemos tanto, ¿qué vamos a hacer? Llegaba de trabajar. Octavio, ¿qué vamos a hacer? Oye, yo tranquilo, así callado. Faltaba una semana para cobrar. Y yo, Dios mío, yo no le decía nada. Tú ahora estás como el sinvergüenza, tú no dices nada. Chacho, en una me entró como, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer y te va a callar la boca. Muchacho, llegó la quincena. Cuando depositan, que yo tuve tu cuarto. No, Aarón, yo soy un tipo chivo. Yo no caigo en gancho. Yo cogí para nómina. Fulana, ven acá. Yo tengo un dinero, porque todo el mundo sabe aquí lo que le depositan quincenalmente. No se haga el tonto, ni el chiquito. Ahora cuando a usted le aumentan, el monto cambia, pero sigue siendo el mismo. El orden de los factores no altera el producto. Usted se sabe ese ejercicio, porque mucha gente lo dice, pero no se lo saben. ¿Cuántos son 5 por 3? Y 3 por 5. Usted cambió los factores, pero el producto final es el mismo. ¿Se da cuenta? Entonces,
Yo voto ese dinero y me dice, dame tu código, Octavio. Me dijo, mira, tú tuviste un excedente de impuestos sobre la renta, te estaban descontando de más. La dejé y lo devuelve y nosotros se lo depositamos al cliente. Yo di un brinco, hermano, gloria a Dios. Todo el mundo se paró, mira, así, viaje de cubículo, recursos humanos. Llego yo, saco mi dinero. Cuando llego a la casa, toma. Ahora sí es verdad, cobraste y cogiste deuda sobre deuda. Y yo le dije, yo te lo dije a ti, que Dios te iba a callar la boca. Pasó esto y esto y empezó a llorar. Le dio gracias a Dios. Más nunca ha cuestionado, mi hermano. Pero la mujer se turba, mis hermanos, cuando hay situaciones y se presentan, Dios forjando el carácter del hombre, así como el carácter que él tiene. Como yo le decía al principio, que nos hemos olvidado del carácter de Dios. Así Dios forja el carácter nuestro, para que cuando vuelvan a presentarse esas situaciones, ya nosotros estemos preparados. Porque como yo le decía, no es lo mismo usted prepararse para recibir un golpe a que se lo den de repente. ¿Usted se da cuenta? Usted, por ejemplo, el boxeador sabe que el otro le está tirando y lo está esquivando. Pero si tú estás tranquilo y viene un boxeador y te faja a golpe, te va a dar durísimo, porque tú no tienes la preparación. Entonces no es lo mismo estar preparado para recibir un golpe que estar sin preparar. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, mis hermanos, que nos provee los medios para nosotros, para hablarnos a nosotros, para buscar perdón. Ahora vamos a ver, mis hermanos, a través de las historias bíblicas, hombre que para bien o para mal Dios se lo dijo primero, como se llama el título de la prédica. A ti te lo dijeron. A Adán le dijeron, mira, Adán, voy a parafrasearle en todo lo que voy a decir, mis hermanos, pero usted sabe que lo dice la palabra, porque esto yo no me lo inventé. Eso está escrito aquí. Mira, Adán, de todo lo que hay en este huerto, todos estos manjares que yo puse para ti, solamente de ese no coma, porque ciertamente el día que lo coma morirá. Adán, a ti te lo dijeron. ¿Qué pasó? Desobedeció. ¿Cuál fue la consecuencia? Que hoy día estamos cogiendo más lucha con Forrecatre, pero con Cristo. Amén. Por la culpa de Adán. Pero, gloria a Dios. A Noé, el Señor le habló y le dijo, mira, voy a acabar con la humanidad. Me cansan, me aborrecían. El pecado de ellos es tan terrible que ya no lo aguanto más. Prepárate un arca, porque tú hallaste gracia en mis ojos y tu familia se van a salvar por ti. Prepara un arca para que cuando venga el juicio tú te salves. ¿Qué le pasó a Abraham, a Noé? Se lo dijeron, a ti te lo dijeron, porque Dios siempre va a buscar el medio de salvar al hombre, siempre y cuando usted se mantenga justo. Porque la palabra dice que el impío perecerá en tinieblas. Muy claro. El que se mantiene persistente en el pecado morirá. ¿Y qué dice Romanos 6:23? ¿Usted sabe lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado, pero ahí hay una esperanza. Mas la vida de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. A Abraham le dijeron, tu descendencia será, y como yo le decía ahorita, pero tu descendencia será cautiva 400 años. A él se lo dijeron. Moisés, le dijeron, ve donde Faraón. Moisés preguntó, ¿y cómo? Si yo soy tardo para hablar, ¿quién le va a hablar? El Señor le dijo, y yo no sé fue que hice la boca. Sí, hermano, porque de una vez, mira, hermano Jorge, tú eres guitarrista de la iglesia, ahora tú vas a ser diácono. El hermano Jorge trae un cuaderno lleno de excusas de que él no puede ser diácono. Digo, hermano, no, en buen tenor que lo estoy diciendo, oye yo, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Usted se cree que cuando dijeron el día ahí, hermano Octavio, usted va a ser el líder de intercesión, usted cree que a mí me cayó esa noticia bien? Mire, hermano, después que yo estoy en ese ministerio, yo he experimentado guerras espirituales por consecuencia de yo predicar. Y después que estoy en ese ministerio, la cosa se arreció más, como dicen los rabacocos. Arreció nivel Dios. Mis hermanos, mire, yo ahora estoy con un achaque cada rato, una cosa. Y son malizas, uno siente que es maliza porque Dios te lo hace entender, mis hermanos. Pero nosotros, como Moisés, yo soy tardo para hablar. Y yo no hice la boca. Y tú no tienes a Aarón, a tu hermano ahí. Yo voy a hablar a través de él. Tú solamente ves.
A él se lo dijeron. Ve a hablar al mismo Faraón. Mis hermanos, la obstinación de nosotros los hombres es tan terrible que Faraón tuvo que esperar la última y más terrible de la plaga para poder ceder. Claro, sabemos, la palabra lo habla en el libro. Si usted lee el libro de Éxodo, del capítulo 7 al 10, que es que está las plagas, usted va a ver que el Señor fue que endureció el corazón de Faraón para él. 500 años atrás le dijo a Abraham que la nación que él le iba a dar con mano dura. Entonces, pero plaga tras plaga, a él Moisés le dijo: deja allá a mi pueblo para que me haga sacrificio en el desierto, si no va a suceder esto. 10 plagas, hermano. Tuvo que morir su hijo, porque Dios no va a dar donde nos duele si nosotros no obedecemos al llamado de Él. El 14, yo creo que usted se lo aprende ese versículo de memoria. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y el 18 dice que Él quiere librar su alma del sepulcro y que su vida perezca de la espada. Dios no quiere la muerte del hombre. Entonces, lamentablemente, nosotros obligamos a Dios a hacer cosas que quizás Él no quiera hacer, pero es por la dureza de nuestro corazón, como se lo dijo Cristo. Lo escribe los fariseos, el Sanedrín, que estaban todos endemoniados. Moisés permitió carta de divorcio y Cristo dijo sí, por la dureza de su corazón. En el principio no fue así. ¿Se da cuenta? Aunque su esposa sea, como dicen hoy día, tóxica, quédese con ella y tranquilo, que Dios no acepta el divorcio. Gloria al Señor. Hay que amarla ahí y someterla a Dios, y que Dios va a trabajar con el carácter de ella y con el nuestro también, porque habemos maridos difíciles también. Denle un aplauso al Señor. Mis hermanos, aló, Dios se lo dijo: sal de aquí, porque desde que tú salgas vamos a acabar con todo. No mire atrás después. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? A ella se lo dijeron: no mire atrás. Mi hermano, no fue que ella miró así atrás, fue aquí. Todo lo que ella estaba perdiendo, porque ella era pan de no había nada. Se lo voy a decir al pasito: nada. A Jonás le dijeron: vete para Nínive, a ver si se arrepienten, o si no voy a acabar con ellos. Se fue para Tarsis. Nínive estaba para acá y Tarsis para acá. ¿Qué hizo el Señor? En el vientre de un gran pez. Mi hermano, a ti te dijeron: es que tenemos que obedecer a Dios en primera instancia, hermano. Si obedece, el único que obedeció en primera instancia, ¿usted sabe quién fue? ¿Usted no sabe el nombre? No, pues a ustedes lo mojaron, fue Jesucristo, mis hermanos. Obedeció en todo, pero nosotros no hemos obedecido en todo. Tú sabes lo que es que yo vivo en ese apartamento con aire, tengo ese carrito, y que de repente Dios me diga: suelta eso y vete para la frontera de Haití. Alábalo, se te fue el gozo. Mi hermano, mire, yo le pido a Dios que si eso acontece en mi vida, yo puedo obedecer en primera instancia, pero yo sé que no va a ser así. Y a Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice la palabra que su padre y ellos eran ricos en la tierra de Aram, y iba para donde no había. Vuelvo a repetirlo, como yo se lo dije ahorita al pasito, no había nada, pero obedeció. Por eso la palabra lo menciona en Hebreo 11 como el padre de la fe, porque creyó sin ver. ¿Y qué es el principio de la fe? En Hebreo 11:1 lo dice: la certeza de lo que se espera y la convicción. Gloria a Dios. Todos hermanos están leyendo la Biblia, me gusta. A Pedro se lo dijeron: Pedro, mira, yo te voy a decir una cosa. A los 12 ahí herirán al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Pedro, que era, como dice Cándida, el gran cabezón, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar. Ay, Pedrito, tanto que te amo. Antes de que el gallo cante,
3 veces tú vas a decir: yo no lo conozco, yo no lo conozco. Mi hermano, cuando ese hombre oyó cantar ese gallo, yo creo que ese es el corazón se le quería salir por la boca. Se acordó y dice la palabra que lloró. ¿Y qué fue que pasó? A ti te lo dijeron. A Pablo le dijeron: yo te voy a enseñar que sufrí por causa de mi nombre. Ya casi estoy terminando, mis hermanos. Pasa que ahí me siento cómodo en esa posición. Yo te voy a enseñar a ti lo que sufrí. Tú ves que tú has matado a muchísimos cristianos, lo has despedazado, lo has descuartizado, lo has crucificado. Yo te voy a enseñar a ti lo que sufrí por causa de mi nombre. Y que dijimos que es la palabra nombre del hebreo, carácter. Yo te voy a enseñar a ti cuál es mi carácter. Buen cabezón. Pablo tuvo preso, lo sentenciaron a muerte, decapitado Nerón. Pablo, por los rangos que tenía eclesiásticamente, no fue muerto de una vez como los otros. Pablo duró un tiempo después de la sentencia, porque Nerón sabía quién era Pablo. Tuvo naufragio, lo picó una serpiente. Claro, hermano, venenosa. Sabemos cómo Pablo se puso. Aunque si una serpiente lo pica, que no sea venenosa, el dolor es un poco fuerte. Ellas tienen veneno todas, pero mínimo alguna, como aquí. Aquí hay una serpiente aquí dominicana, te pica y tú sientes cierta cosa, aunque no porque tienen veneno, pero no es un veneno mortal. Y a Pablo, ¿qué le pasó antes de cuando el Señor dice allí que cuando iba camino a Damasco lo tumbó dicen la palabra no dice de caballo, pero gloria a Dios. Cuando lo tumban que iba camino a Damasco, quedó ciego. Y yo le voy a enseñar a él que padece por causa de mi nombre. Acá, el esposo de Jezabel, porque la gente conoce más a Jezabel que acá. ¿Usted sabía eso? Por eso yo le digo a la mujer, el esposo de Jezabel, porque la gente conoce más a Jezabel que acá. Y acá fue uno de los peores reyes de Israel. La palabra lo tilda de una manera que dice: el que hizo pecar. De otros reyes pecaron. Jeroboam pecó muchísimo, y la palabra no dice de él de eso, porque este hombre violentó una ley de Jehová, que no se podían casar con mujeres extranjeras. Muchos lo hicieron porque Salomón lo hizo, pero Jezabel era sidonia y adoraban a todos los dioses, hasta el dios papel, creo yo, el dios Mamón, hasta Aró, y a toda esa poca vergüenza que hoy día muchos también siguen adorando. El Señor le dijo a través del profeta Elías: no va a llover durante 3 años ni rocío sobre Israel. Pero antes de que aconteciera, ¿qué pasó? A él se lo dijeron. Mis hermanos, ahora el único que le dijeron y cumplió a cabalidad lo que le fue encomendado fue Jesucristo. Aún en el Getsemaní, Cristo, sabiendo lo que iba a pasar, le dijo al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se quedó ahí, porque nosotros pedimos: Señor, quita la copa. Pero no pedimos que se haga la voluntad. Hay 2 voluntades, mis hermanos. Yo he aprendido otra vez la palabra y con esto voy a cerrar. Está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La perfecta es la perfecta y la permisiva es la que Él permite, aún en contra de su propio carácter, mis hermanos, porque ese es nuestro Dios, el único que cumplió. Por eso, mi hermano, en esta mañana Dios te está diciendo que ese problema que tú tienes en tu casa está en sus manos. Que ese empleo que tanto tú estás esperando está en sus manos. Que esa enfermedad por la que tú estás atravesando está en sus manos. Que tus hijos que no le sirven a Cristo, o tu esposo o tu esposa, están en las manos del Señor. A ti te lo dijeron, a ti te lo han dicho, que crea en el Señor Jesucristo y serán salvos tú
y tu casa. Ese problema financiero que tú tienes, que tú ves que la deuda te ahogan, si Dios te ha dicho que Él lo va a hacer, Él te lo ha dicho, te lo dijeron. Yo voy a suplir tu necesidad. Cree en mí, confía en mí, ten fe, ten paciencia, mis hermanos, porque Dios nos ha dicho que debemos mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Son 9, ustedes se lo saben, aquí dieron teología y aquí se habla muchísimo de eso. Y si usted no sabe cuáles son, vaya a Gálatas 5 y ahí le va a decir cuál es el fruto del Espíritu. Tratemos de matar la obra de la carne en nuestras vidas y ejercitar el fruto del Espíritu, porque Dios nos lo ha dicho. A nosotros, todo el que está aquí carga una palabra de parte de Dios. Por más pequeño que sea, la más chiquita yo creo que aquí es Yerlin. Y esa niña carga una o varias palabras de parte de Dios en su vida, aún siendo una niña. ¿Cuántos años que tú tienes? 11. Usted te da cuenta, mi hermano. Y el mayorcito creo que es Sosa. Y también Sosa tiene una palabra. Y todos los que estamos aquí. Solo nos resta creer. Solo nos resta poner nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla de una o dos maneras. Tratemos de que Dios alumbre nuestro entendimiento, como el versículo preferido de nuestro pastor, Romanos 12:2. No conforme a este siglo, sino transformado por la transformación de ¿qué? De nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable. I love you.